hoy tenemos, como cada miércoles, a la querida doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, que nos tiene un tema muy importante. Son exactamente las 2:02 de la tarde, yo desde la ciudad de Orlando y la doctora Cristina Balinotti desde Miami. Estamos conectadas a través de estas plataformas digitales. Y antes de seguir con el programa, quiero invitar siempre que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti en unifamilia.com, donde podrán ver este y muchos programas más. Doctora Cristina, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y tú, un gusto verte. Te veo muy bien. Yo Un feliz de gusto. tenerla, de poder estar contigo, compartir y Yo poder hablar también. de temas tan importantes que siempre toda nuestra audiencia está muy al pendiente cuando usted va a salir al aire, porque no dicho por nosotros, dicho por ellos mismos, aprenden, lo han puesto en práctica y les ha servido en su vida para un sinfín de cosas. Y Bueno, de eso se trata estos programas, de poderle dar la información correcta. muchísimas gracias. Sí, agradezco a tu audiencia y a ti desde ya el espacio, como siempre. Hoy el tema es un tema que nos está inundando por todos lados. Estamos viendo un gran despliegue de violencia adolescente en las escuelas, en una ciudad hace un día o dos. Una maestra retiró un videojuego de manos del alumno y el alumno le emprendió a golpes y patadas hasta que quedó inconsciente. Todo este tipo de cosas que nos suceden eh, cada vez más incrementado. Y entonces quería hacer este análisis breve para ayudar a los padres. Principio, saber que los niños, todos nosotros, cuando nacemos, nacemos muy agresivos, nacemos agresivos. Por lo tanto, somos los padres los que vamos a calmar esa agresividad. Basta ver a un bebé cuando llora, cuando quiere comer, quiere que lo cambien, cómo se retuerce, cómo grita. Bueno, toda esa expresión, que en realidad no es violencia sino agresividad, porque la agresividad es una defensa, y la agresión que tiene como defensa el bebé es eso, ser agresivo para poder sobrevivir. Pero nosotros los vamos calmando, por eso no hay que dejarlos llorar. Hay que calmarlos, ¿eh? Esto es muy importante. Cuando los calmamos, empezamos el primer pasito para poder controlar ese tipo de agresividad. Desde ya estar uno de los dos padres con el niño no puede pasar de brazo en brazo con esta historia de que, bueno, que se acostumbre. Total, en la vida es así. No, para que en la vida sea exitoso y sea una persona con una buena autoestima, equilibrado, tiene que haber al principio mucha unión de los padres o de la madre o del padre con el niño, una persona que esté con él eh, las 24 horas. Por eso decimos y aconsejamos a las más jóvenes, y debemos hacer eso con nuestras hijas, que cuando los chicas se casen cuando tienen posibilidades de que uno de los dos se quede con el niño. Realmente tiene que ser la mamá, puede trabajar virtualmente algunas horas, pero estar con ese niño. Parece cosa de la prehistoria todo esto, pero tiene que ver mucho con la violencia, porque además, si no le damos eso, lo empezamos a dejar con la abuela, que ya no tiene fuerzas, o que se enferma, que no puede ser abuela porque es papá, y si lo dejamos con una nani, resulta que después vienen otras clases de violencias. Ve que hay muchos pasitos hacia ese desarrollo de esa violencia. Los padres tenemos que salir a trabajar para que estén mejor, y entonces ahí viene el gran problema. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra solo. Hoy en día peor que nunca, porque enseguida se van a refugiar en los celulares y se van a refugiar en los videojuegos. Más que nada en los celulares, en TikTok, que también es toda una cuestión y una polémica respecto de esto. Cuando en realidad lo que el niño necesita es estar en contacto con la primera sociedad humana que conocemos todos los seres humanos cuando llegamos a la Tierra, que es la familia. Es el primer lugar donde nos socializamos, no es que nos socializamos en la escuela. Los rudimentos de la socialización se realizan en casa, con mamá y con papá, y con los hermanitos, y los abuelos también, toda la familia. De modo que no nos sorprende hoy este grado de violencia, porque de alguna manera no es violencia, que es siempre gratuita, es agresividad.
hay una suerte de reclamo de parte de los jóvenes, inconsciente, ellos ni lo saben, actúan su soledad y su abandono emocional de una manera inconducente porque no le han sabido de alguna forma controlar el tema de la agresividad. Es muy importante este tema porque con la salud mental, que no está muy atendida en los Estados Unidos y no sé si no, en el mundo, y este tipo de soledad de los jóvenes, donde no crean un sentido de pertenencia al primer núcleo familiar, donde no tienen suficiente comunicación, entonces se comen todas las emociones, no pueden hablar. Entonces ahí eso es el caldo de cultivo para el desarrollo de la enfermedad mental y luego el trastorno de personalidad. Entonces no nos quejemos si nuestros niños son violentos en este clima que nosotros mismos hemos decidido darle a nuestros hijos. Claro que sí, doctora. En realidad, muchas personas están escribiéndonos, conectadas como siempre, muy interesadas en el tema de la violencia actual en la mente del adolescente, sobre todo porque hay padres que a estas alturas ya no saben ni cómo manejarlo y no saben en qué momento en realidad ya necesitan la ayuda, ¿no? En qué momento ya hay que buscar ayuda y ya hay que aceptarlo, vamos así como padres, que se te escapa de las manos y estamos conscientes de que ya de alguna manera el adolescente no nos hace caso, ¿cómo podemos buscar la ayuda? ¿En qué momento decir, sí, yo solo no puedo, necesito buscar una ayuda para que esto no trascienda? Porque me imagino también, doctora, en su experiencia, si no lo paramos a tiempo, es peor. Sí, por supuesto. Lo primero que debemos hacer es hacer un autoanálisis. ¿Cuánto tiempo estoy con mi hijo? ¿Por qué sucede esto? Porque los padres nos queremos desligar de la responsabilidad y decimos, me salió mal, mira el problema que tengo. Primero hagamos este examen de conciencia. ¿Estoy yo con mi hijo lo suficiente? ¿Me comunico? ¿Sé quiénes son sus amistades? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Cuando lógicamente esto no ha sucedido, el niño tiene 13, 14 años, sí que puede llegar a situaciones realmente graves, porque además la depresión en los jóvenes, la depresión por soledad, la depresión que a veces coincide con un material genético, se expresa con agresividad, irritabilidad. Así que atención, conductas violentas, conductas temerarias, poner el auto a toda velocidad. Atención, la depresión en los muy jóvenes no es igual que en los adultos que nos tiramos en la cama o estamos tristes. Ellos se ponen agresivos, se ponen irritables y hay una crisis de depresión ahora. Cuando no lo podemos manejar nos damos cuenta porque nos gritan, nos cierran la puerta o se van de la casa, nos insultan, ya es algo que no podemos manejar. Entonces allí tenemos que pedir ayuda. También podemos prevenir. Si empezamos a ver que ese niño, pero bueno, de nuevo hay que estar para observarlo, ¿no? Y saber que cambió. Si vemos que ese niño cambia, ese niño está muy dependiente de sus amigos, pero ya en un grado exagerado. El niño que siempre quiere estar afuera de la casa, nunca quiere quedarse, siempre quiero quedarme a dormir en casa de fulano, de mengano, me quiero ir. Es una huida. La depresión en el niño también tiene esa salida. De nuevo, irritabilidad, agresividad, conducta temeraria y huida. De pronto quiere huir, no le gusta estar en el hogar, ahí ya en ese momento tenemos que pedir ayuda profesional a un psicólogo infanto-juvenil o llamar al médico primario para que nos dé su opinión. Claro que sí. Doctora, nos siguen haciendo preguntas aquí. Las personas que están conectadas, vamos a entrar con algunas de ellas. Bueno, saludos, comenzando como siempre, dice, ¿qué tipos, Grace Alvarado, qué tipos de violencia juvenil son las más comunes? Bueno, la violencia de nuevo en el joven es una agresividad, una agresión. ¿Por qué? Porque la agresión es siempre una defensa, la violencia es gratuita. Si nosotros tenemos un hijo bien criado, un hijo con todas las de la ley, como decimos en comunidades latinas, y sale a robar y sale de pronto a herir a alguien, estamos hablando de ahí hay un problema ya de violencia.
Pero un niño que está solo, medio abandonado por los padres, que siempre está en la calle con los amigos y presenta este tipo de violencias, que pueden ser de tipo poner el auto a toda velocidad y de pronto, bueno, matar o herir a un peatón. Intentar hacerse de armas de fuego. Hacer uso de alcohol, ya empieza a tomar demasiado alcohol, o sospechamos que toma drogas. Esos son tipos de estímulos que pueden llevar a conductas muy violentas de todo tipo, ¿verdad? O conductas agresivas de todo tipo. Claro que sí, dice, doctora, familias inestables a favor del dominio y la sumisión. ¿Puede ayudar al niño a ser violento? Por supuesto, todos los extremos son negativos. El término medio es siempre lo más sano, ya lo decían los griegos antiguos. De modo que sí, cuando yo a un niño lo abandono por completo o a un niño que lo obligo a ser subsumido bajo mi autoridad, allí también voy a generar un niño que, como decía Ortega y Gasset, la agresión engendra la rebelión, o en este caso la violencia de parte de los padres engendra la rebelión de los hijos, porque es una violencia. Cuando yo le digo a mi hijo que no puede hablar, que se quede tranquilo, cuando la autoridad de padre la ejerzo a los gritos, a los golpes, y sin ningún tipo de diálogo, ¿verdad? Estoy haciendo violento con ese niño. Yo no me estoy defendiendo de nada, sencillamente lo violento. Claro. Castigo físico como método educativo, ausencia total de autoridad, límites y patrones de conducta adecuados, ¿conlleva a los adolescentes a ser violentos? Sí, por supuesto. El castigo físico puede dar dos extremos. Puede dar un niño que nunca se atreva a salir a la vida, un niño con serios problemas de autoestima, de autovaloración, o de lo contrario, un delincuente. Generalmente es un niño que, bueno, va a copiar, fue no solo testigo de violencia, sino que fue víctima de violencia. Esa víctima de violencia se transforma él en victimario y ejerce violencia contra los demás. Nos habla de ausencia total de autoridad, límites. Sí, por supuesto, le tenemos miedo a los hijos. Los límites son necesarios, la autoridad tiene que ser asertiva. ¿Qué es la autoridad asertiva? La autoridad asertiva es cuando yo le hablo a mi hijo en voz baja, pero soy certero, pero le estoy diciendo que esto es así y no hay otra. La persona, a veces los padres gritan mucho, pegan mucho y al final en algunos casos terminan haciendo lo que los chicos quieren. Hay que poner límites, no tenerle miedo a los hijos, no ser amigo de los hijos y patrones adecuados de conducta, nos dice Carolina, sí. Patrones adecuados de conducta se lo podemos enseñar desde nosotros mismos con nuestro ejemplo, como somos nosotros en casa con la pareja, con la mamá, con el papá. Claro que sí. Qué importante, doctora, lo que nos está diciendo esta tarde. Por acá nos siguen escribiendo. Dicen, doctora, ¿podemos prevenir un adolescente violento si vemos indicios desde temprana edad? ¿Cómo qué edad podríamos darnos cuenta? Bueno, hay algunos trastornos que tienen algún pie asidero en lo neurológico y lo podemos ver en los niños que son desarrollan el trastorno negativista desafiante, ya a los 5, 6, 7 años comienzan a negarse a todo, pero porque sí, no porque quieren un juguete o quieren algo, sino que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque ya puede haber, sin duda, un trastorno en desarrollo que si no se trata el negativista desafiante, lleva a conductas criminales en la adolescencia. Es muy importante. No olvidar el ambiente. El niño que desarrolla un trastorno negativista desafiante también lo puede estar favorecido por el ambiente de la familia. Siempre todo tiene que ver con todo. Claro que sí. Dice, doctora Balinotti, ¿puede prevalecer genéticamente los patrones de agresividad de padres a los hijos? Lo que se sabe actualmente es que existe un gen, vulgarmente le decimos el gen guerrero.
es decir, el gen de la agresividad. Sí, por supuesto puede ser pasado a los hijos, desde ya. De modo que puede ser, porque es genético, pero no hay ningún estudio que así lo indique, pero existe ese gen guerrero. Dice, bueno, escribe, algunos actos violentos, doctora, pueden causar más daño emocional que físico. Sí, por supuesto. Por ejemplo, actos violentos de un padre a otro, es decir, del padre le pega a la madre le pega a su mamá anciana, o le pega al perrito, a la mascota, sí, claro, causan un gran daño emocional. Ahora, si el niño es golpeado, ya tiene dos daños, un daño físico y el daño emocional severo. Dice, no, hoy en día las madres solucionan el problema dándole un teléfono a los hijos. Claro, sí, es la niñera virtual, lo hemos dicho varias veces. No, no solucionamos un problema, estamos generando otros. Vamos a ser bien claros con esto. La única solución que tienen estos problemas es estar con los hijos, es comunicarnos con una autoridad asertiva. De nuevo, se habla en voz baja, se dice, estas son las reglas de la casa. Gritar, castigar, pegar no sirve, no sirve. Enseñarle que en la vida no hay castigos ni premios, sino consecuencias de Así es. nuestros actos. Vamos con esta pregunta. ¿Qué funciona para prevenir y reducir la violencia juvenil? El amor y la presencia de los padres. El Mm. amor y la presencia de los padres, repito. Es muy importante estar con los hijos hablando, viendo televisión juntos. Si aparece un noticiero y hay violencia, hacemos una pausa y decimos, ¿qué te parece a ti? Yo pienso esto, lo otro. ¿Qué sentís al ver toda esta emoción, porque es un mar de emociones que se generan en torno a escenas de violencia? Entonces, hablar, el diálogo, la comunicación, recordemos que la familia, comunicación, siempre lo digo, viene del latín que significa comulgar, la misma raíz que comunión, que comulgar, porque bueno, entonces cuando hablamos, comulgamos en el altar de la familia, es casi una religión, lo tenemos que hacer, porque si no los próximos años van a ser muy difíciles, 50 años en adelante, de aquí en adelante yo no lo voy a ver, nosotros a lo mejor tampoco, pero nos vamos a preguntar, ¿qué hicimos 50 años atrás para evitar esto que en aquel entonces, 50 años en adelante, va a ser completamente irreparable? Claro que sí, doctora. Eh, en realidad tenemos que tomar prevención, sobre todo para todo lo que está pasando. Doctora, como siempre, usted trayendo los mejores temas sobre temas que estamos viviendo en la actualidad y que estamos viendo mucha repercusión. Y hoy en día, no solo en adolescentes, como usted lo dijo, desde muy niños. Sí, exactamente, en niños y en adolescentes. El tema, otro tema importante respecto de la violencia juvenil es que ocurre en este caldo de cultivo que ya hablamos, ¿no? Con todas estas variables, pero además en un cerebro infantil, en un cerebro que está en desarrollo. Lo hemos dicho varias veces, del Colegio de Londres, Anna Blakemore, una gran neurocientífica, comenzó y luego todos los laboratorios del mundo se hicieron eco de esto, el estudio de lo que es el cerebro, y resulta que se descubre que recién a los 30 años la zona del cerebro que corresponde al control de emociones, la planificación, el control de los impulsos, termina de desarrollarse recién a los 30 años. Es decir, que todo esto sucede y por eso tenemos que evitarlo, porque tenemos en contra la biología de nuestro hijo, de nosotros, pero de nuestros hijos que nos interesan en este caso, está en contra porque su cerebro es inmaduro. Entonces hay muchas cosas que no tienen sentido. Si nosotros, por ejemplo, le decimos, lo castigamos, le pegamos, vamos a generar todavía más conductas violentas, más emociones difíciles de manejar, porque ellos no lo pueden manejar. A todos nos pasó, este desarrollo cerebral nos pasó a todos, pero el problema es que ahora
es la peor época, porque muchos me dicen, no, pero yo crié a mis hijos con libertad, yo le di castigos, yo le pegaba cuando y la cosa funcionó muy bien, resulta que ahora es ingeniero aeroespacial. Sí, perfecto, pero resulta que en esa época que esta persona crió a su hijo, no es hoy. Hoy en día tenemos en contra, además, las redes sociales, la cultura de la instantaneidad, de la superficialidad, la cultura del narcisismo. Entonces tenemos todo en contra. Por eso el único antídoto es la presencia de los padres. Una presencia sin duda importante dentro del hogar. Claro que sí. Claro que sí, doctora. Siguen escribiéndonos y siguen poniéndonos muchos mensajes, sobre todo de que hay muchos temas más que usted siempre toca en su canal, en unifamilia.com. Queremos decirle que pueden ir ahí a ese canal y pueden encontrar este y otros programas. Como siempre, la doctora Cristina Balinotti también está en sus redes, @Cristina Balinotti. No, doctora, acá dicen saludos desde Argentina, le mandan saludos de Argentina, también de Ecuador, saludos. de Colombia, de Venezuela, de Perú, gente que está conectada esta tarde con nosotros. Gracias. Besos para todos. Doctora, gracias por estar con nosotros, por traernos temas de actualidad. Seguimos con las preguntas. Pueden ir al canal y pueden seguir ahí, obviamente, comentando. La doctora responderá, obviamente, en la medida de lo posible. Y como siempre, estaremos presentes, Dios mediante, el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Perfecto, perfecto. Los espero y como siempre te agradezco muchísimo. Muchas gracias Sheila, Carolina, Danilet, por los saludos y a ti como siempre, gracias por este espacio y por contribuir justamente a través de este espacio con el desarrollo de nuevas costumbres para la familia, para salvarnos de todo esto que estamos viviendo, de este caos tremendo que estamos viviendo. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Gracias a usted por su tiempo y por todo lo que hace por nuestra comunidad latina aquí dentro de Estados Unidos y obviamente para el mundo. Muchas gracias. Un abrazo, Marilyn. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, doctora.